amartiología. Y ahora, como base principal de esta hacia arriba nuevamente, hacia la parte de arriba, hacia los lugares celestiales, hacia estar con el Señor para siempre, vamos a estar viendo entonces de la amartiología que no se le acabó el plan de la divina teología. El propósito del Señor continúa, pero ahora este propósito del Señor, que siempre ha sido eternamente, es también mostrarnos a su Hijo. Y esta es la cristología que vamos a estar viendo entonces, o ya estuvimos mirando en el día, hace 8 días. Y en la cristología hay 3 partes importantes. La cristología tiene entonces 3 temas que son fundamentales. El primero es las 2 naturalezas del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de 2 naturalezas, no estamos, o sea, diferenciamos las palabras de naturalezas y personas. Hay una persona y 2 naturalezas. Más adelante, sí, no es que hay mucho para cristología. En cristología podríamos ver las herejías completas de los cuales algunos van a pensar que en Cristo hay 2 personas. Bueno, hay unas cosas terribles, o que solo hay una naturaleza. Bueno, todo eso se encuentra en las herejías. Pero nosotros, partiendo de la misma palabra del Señor, necesitamos ver en la cristología las 2 naturalezas. La naturaleza divina, que es la primera parte de la cristología, es decir, todo lo relativo a la divinidad de Cristo. Todo lo relativo a la divinidad de Cristo, mostrando quién es la persona del Hijo, mirando su eternidad, mirando su coexistencia, mirando que es Dios mismo. Todo esto lo encontramos en la naturaleza divina acerca del Hijo. Y también vemos la humanidad. Y en la humanidad, entonces, si quiere, leamos un versículo, Romanos capítulo 1, que nos va a dar esas 2 bases en esta parte. Bueno, hay muchos versículos. Realmente yo estaba pensando, y yo decía, no, todos los versículos no lo va a hablar. Pero Romanos capítulo 1 nos dice de esta manera. Voy a leerlo. Dice, versículo 1 del 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, ahí en el primer versículo encontramos el Evangelio de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es este Evangelio de Dios? ¿Cierto? Porque es una buena pregunta. ¿Cuál es este Evangelio de Dios? ¿Cuál es la parte importante? Ya sabemos y ya se sabe que el hombre pecó. Ya conocemos la naturaleza que ahora se hereda y nuestra naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros. Pero miren, evangelio, que son las buenas noticias. Y este evangelio de Dios, ¿cuál es? En el versículo 2 y 3 nos va a mostrar cuál es este evangelio. Entonces dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces la cristología no parte solamente viendo desde el Nuevo Testamento, en donde ya nos revela quién es el Hijo, sino que también la cristología la podemos encontrar desde el principio de las Escrituras. Desde Génesis encontramos también cristología. Desde los primeros libros vamos a encontrar, y en cada parte de los libros vamos a ver acerca de Cristo. Entonces dice, él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿De quién? ¿Qué es lo que estaba prometiendo? Versículo 3. Acerca de su Hijo. Y este Hijo es la filiación. Encontramos aquí la divinidad acerca de su Hijo. Y luego dice nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos va a mostrar su humanidad, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y este Hijo, ¿qué más hizo? Ya sabemos, 100% Dios, 100% hombre. Y dice, y por quién recibimos la gracia
y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces aquí encontramos en la cristología, que es declarada también por los profetas. Vamos a ver en cada parte de la palabra del Señor acerca del Hijo, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y también Hijo de Dios, que es la parte de su divinidad. En Juan 1:1 vemos que el verbo era con Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos muestra su humanidad. Y el verbo de Dios se hizo carne. Esta es la cristología que encontramos. Las profecías mesiánicas también la vemos en este mismo pasaje de Romanos. En el versículo 2 dice, él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, las profecías mesiánicas, que son muy interesantes saber si estas profecías ya se cumplieron, como en Mateo, cuando uno dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, por el profeta tal. Entonces, para que se cumpliese lo que fue dicho. Encontramos entonces en las profecías mesiánicas que la cristología también estudia todas las profecías mesiánicas y la tipología acerca de Cristo. En el Nuevo Testamento vamos a ver entonces acerca de Cristo, por ejemplo, cuando dice que, y esa roca que que todos bebieron de esa roca, y esa roca es Cristo, mostrando aquella peña cuando sale agua y le da calma a la sed de todos el pueblo de Israel, mostrando que había alguna roca, un tipo de Cristo que es Cristo mismo el único que puede calmar nuestra sed. Entonces, en la tipología vemos también, por ejemplo, la tipología del Cordero, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tipología del arca de Noé, del cual el arca fue el que recibió toda la condenación y la justicia, y los que estaban adentro del arca no sufrieron ningún daño. Entonces, quien recibió toda la misma ira del Señor fue esa arca, y realmente los que estaban adentro no recibieron ninguna parte de la ira del Señor. Entonces encontramos también en las tipologías, en el tabernáculo, en el templo, y en cada parte también vemos tipologías acerca de Cristo. En el Antiguo Testamento, porque en la Biblia hay enseñanza simbólica acerca de Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y tercer punto principal que se ve en la cristología es el desarrollo histórico de la verdad acerca de Cristo. Entonces encontramos en este desarrollo histórico que es necesario a veces poder mirar un poco qué ha pasado durante la historia, qué es lo que Satanás ha querido siempre dañar el testimonio de Jesucristo, como los mismos fariseos dijeron, vayan, prediquen, pero no hablen acerca de Jesús. O sea, ellos no querían que hablaran acerca de Jesús. Vemos como Pablo en Corintios dice que se propuso no hablar nada más, sino solamente de aquel crucificado. Entonces, este es el mensaje de los apóstoles, este es el evangelio de Dios acerca de su Hijo, que fue profetizado por los profetas, que fueron los que estuvieron mirando en qué tiempo iba a pasar esto, y que ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder ver quién es el Hijo de Dios, quién es Jesucristo, cómo es su humanidad, cómo es el siervo, cómo él mismo se despojó llegando hasta lo sumo, y dice que de ahí se hizo siervo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Este es de aquel, es el deseado de todas las naciones, el, el deseado de todas las naciones. Y en el desarrollo histórico entonces encontramos la ortodoxia cristológica. En esta parte de la ortodoxia es la línea correcta del desarrollo acerca de Cristo y de la historia de la iglesia. Entonces en la parte de la ortodoxia se va a ver cómo los hermanos encontraron, miraron la parte de la doctrina cristología y cómo se fue desarrollando. Porque en ese tiempo también habían muchos ataques. O sea, por eso se ve el desarrollo, porque tanto hay una ortodoxia, también hay una heterodoxia. Y la heterodoxia es todas las cosas extrañas que estaban metiendo
acerca de la doctrina de Jesucristo. Es la que enseña las herejías cristológicas. Y no para que nosotros vayamos nuevamente a repetirlas, sino para que conozcamos y las refutemos. A lo largo de la historia han surgido herejías acerca de Cristo, es decir, doctrinas diferentes o equivocadas. Por ejemplo, Primera de Juan, vamos a encontrar también unas de las apologías, unas de la defensa de la fe, en donde Juan está defendiendo acerca de la naturaleza y de la encarnación de Jesucristo. Porque se habían metido ahí otras que se llamaban los gnósticos, de los cuales veían que todo lo material era malo. Y en Primera de Juan capítulo 4 nos muestra eso. Dice Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo conoceremos? Dos puntos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y acá entonces nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, todas las herejías es necesario poder saber, no meternos mucho realmente, sino poder saber para poder refutarlas. Y la palabra del Señor se ha encargado de esto. Igualmente Colosenses, que es otra carta, en la cual va a estar hablando acerca de Cristo mismo, de la cabeza de la iglesia. Va a estar entonces mostrando, Él es antes de todas las cosas, Él es mismo. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Sin Él nada fue creado. Entonces, mostrando quién es Jesucristo. Por eso es la importancia de poder estudiar, de poder entender la cristología. Decía un hermano que se llamaba Francisco La Cueva, nosotros, la característica principal de nuestra vida, de nuestro conocimiento al Señor, del cristianismo, es que nosotros sí estamos centrados en la persona de Jesucristo. La mayoría de religiones, un maometano o un hindú puede ser hindú sin conocer quién es Mahatma Gandhi, sin conocer ninguno de los, ni conocer a Mahoma, ni ninguno de estas personas. En realidad nuestra vida está centrada en Cristo mismo. Colosenses, cuando está hablando también de eso, Colosenses capítulo 3, nos dice en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tremendo versículo, ¿cierto? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, es súper importante, hermanos, súper importante el estudio de la cristología, el estudio de la palabra del Señor, mirando siempre al Señor Jesucristo. Estas son las tres partes, como viéndolo hacia un panorama muy rápido con respecto a la cristología. Y hay un versículo que llama mucho la atención y es Jesús mismo hablándoles a los fariseos en Juan 5:39. En Juan 5:39 Jesús les está hablando y les está hablando del testimonio del Padre al Hijo. Y en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, ¿qué estaba pasando? Acá se pone como escudriñad, como si fuera un mandato, pero lo que está diciendo el Señor Jesús no es un mandato, sino que les está diciendo, ustedes se la pasan escudriñando las escrituras, pensando que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas, las escrituras, lo que hacen es dar testimonio acerca de Jesús.
Y ese mismo testimonio acerca de Jesús dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que las mismas escrituras lo que van a hacer es llevarnos hacia Jesucristo mismo. Ese es el mismo estudio. Charles Spurgeon, cuando tenía que hablar acerca de las escrituras, él decía, intente buscar en cada parte, en cada palabra, al mismo Señor Jesucristo. Y entonces decía a los predicadores, intente terminar su predicación buscando quién es Jesucristo, mostrando a Cristo mismo desde el mismo versículo que está enseñando. Y llegaba un predicador y decía, pero señor Spurgeon, en este versículo no encuentro nada de Jesús, hijo. Búscalo hasta poder encontrarlo. Intenta hablar acerca de mi Señor. Entonces, ese era el propósito y por eso vemos cómo Charles Spurgeon también era tan cristocéntrico. En otras partes se desviaba a veces cuando era el calvinismo, pero cuando hablaba acerca de la persona de Jesús, usted podía decir, ¡guau! ¡Qué rica agua! ¡Qué delicia! ¡Qué manantial! El saber cómo en la misma palabra habla del Señor Jesucristo. Entonces, y ahí Jesús sigue hablándoles un poco más adelante y en el Juan 6:45 nos muestra cómo es el estudio de la misma palabra. Y dice Jesús, escrito está en los profetas. ¿Qué está escrito en los profetas? Y serán todos enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué va a pasar? Viene a mí. Entonces, las mismas escrituras, la misma palabra del Señor nos va a llevar hacia Jesucristo mismo. Si estamos mirando las cosas, el Señor nos permita volver a poner nuestros ojos y nuestra mirada en el Señor Jesús. Entonces, esa es la importancia de la cristología. Y eso es lo que estamos entonces leyendo ahorita con respecto acerca del verbo, acerca de la divinidad, de la naturaleza de Jesús, como hacia arriba nuevamente Dios. Entonces, aquí, de la naturaleza de Jesús, un momento, hermanos, hacia arriba nuevamente Dios. Entonces, aquí, ¿qué está hablando? Listo, hermanos. Entonces, estábamos mirando. Voy a compartir acá la pantalla nuevamente. Estábamos leyendo un poco acerca de la divinidad. Ahí lo ven todos los hermanos, no sé si lo ven. Si me pueden confirmar. Sí, hermano, se ve muy bien. ¿Sí? Sí, se ve bien. Ah, listo, hermanos, gracias. Listo, entonces vamos a terminar leyendo. Esto es Cristo en la eternidad y la Trinidad acerca del verbo. Entonces, el carácter de la hipóstasis, esa palabra hipóstasis, de la cual durante este año hemos estado mirando un poco, que es la subsistencia del ser. ¿Sí? Más adelante lo vamos a entender poco a poco, cada vez más. Pero es bueno poder tener estos conceptos. Yo pensaba y hablaba con los hermanos, más adelante cuando el Señor nos permita estar en la escuela, ya muchos conceptos y un panorama en general, pues lo tenemos un poco más claro y va a ser de gran ayuda. Entonces, estamos aquí en la página 30 de Cristo en la eternidad y la Trinidad. Y viene hablando el hermano Gino acerca del verbo, del logos, de cómo esa palabra venía por Platón y después de Platón. O la palabra logos no fue creada ni por Juan, sino que fue utilizada y el Señor mismo utilizó que esa palabra se complementara completamente, se pudiera llenar, pudiera entenderse el verdadero significado. Los estoicos la utilizaban para hablar de alguien, de logos, fue el creador de todas las cosas. Entonces,
de ahí empieza a mostrarse que lo que significa es como un pensamiento, pero que no era un pensamiento que tenía que seguir como madurando un poco más hasta llegar a la parte que es la expresión, que es la expresión, que es el pensamiento, la palabra misma de lo que Dios mismo es, ¿sí? Entonces, aquí cuando estamos hablando del carácter, es la imagen. Entonces, cuando la máquina imprime un carácter, una máquina de escribir, cuando imprime un carácter, entonces imprime algo igual a lo que imprime, solo que al frente. Así que cuando tú te conoces, tú tienes de ti una imagen como está como en la pantalla de tu mente. Ahora Dios es sabio. Delante de Dios está la imagen de sí. Y eso es como un carácter de Dios, como si Dios hubiera salido de sí mismo y se hubiera autoimpreso. Y díjese, este soy yo soy este. Es como un carácter. Por eso dice que el Hijo es el carácter de la hipóstasis divina. Este es el versículo de Hebreos en donde dice que es el carácter de la hipóstasis. Es el carácter de la subsistencia divina, del ser. Eso es lo que significa. Es la autoimpresión de lo que es el mismo Señor. Es la expresión completamente del mismo Padre. Todo lo que es del Padre en la parte de la subsistencia es el Hijo. Eso es algo que es un poco para poder masticarlo más. Entonces, la palabra hipóstasis es la que usa el autor de la carta a los hebreos y que se ha traducido persona o substancia, la imagen misma de la substancia. La palabra exacta es carácter de la hipóstasis. Esa palabra hipóstasis vamos a masticarla. Hay que masticarla porque es una palabra clave que hay que entender lo que quiere decir y darle la traducción exacta para que después no digamos del Hijo lo que no dice, porque esa palabra la usa el Espíritu Santo en la confesión acerca de Cristo. De manera que no podemos ser descuidados con esa palabra. Estamos deteniéndonos en el sentido del carácter, en el sentido de hipóstasis, en el sentido de esencia, de naturaleza, de persona, porque Dios es uno en esencia y trino en personas. ¿Qué diferencia hay entre esencia y persona? Tenemos que saber qué quiere decir persona para poder comprender por qué Dios es trino en personas, pero en qué se diferencia persona de esencia para poder saber por qué es uno en esencia y por qué es correcta la confesión trinitaria. Un solo Dios verdadero y tres personas distintas. ¿Qué quiere decir distintas no en esencia? Distinta en personas dentro de la misma esencia. En esto debemos ir despacio y detenernos en esas mismas palabras. De manera pues que la palabra logos es una palabra rica. Ahora vamos a entrar en una segunda sección de esta misma clase. Vamos a llegar a sabiduría. Resulta que voy a contarles una historia a grandes rasgos. En el mapa vemos el Mar Negro, a Turquía en Asia Menor y el Mar Mediterráneo a Egipto, a Grecia, a Italia y a Israel. Luego entre Israel y Jordania corre el río Jordán. Voy a contarles más o menos en una historia bastante resumida. Los antiguos habitantes, las distintas tribus del Oriente Medio desde Grecia hasta Mesopotamia, habían tenido una historia común. En el mapa encontramos puntos claves como el Canal de Suez, Arabia, el Golfo Pérsico, los ríos Tigris y Éufrates, lo que se llamó la Mesopotamia. Ahí comenzó el género humano. En el monte Ararat fue donde posó el arca de Noé y después los jafetitas se fueron hacia el norte, los semitas se vinieron hacia el oriente, los camitas vinieron hacia el sur. Claro, los acontecimientos antiquísimos quedaron en la memoria y esas cosas misteriosas
que cuenta Moisés, Acuérdense en que Moisés era instruido en toda la sabiduría de Egipto durante 40 años y otros 40 años estuvo con Jetro, que era sacerdote de Madián. Y él mismo tenía también la tradición israelita de su madre, de su abuelo, de su tatarabuelo, de los antepasados de Abraham, de Israel y de todos ellos, incluso del diluvio. Además, entre Adán y Matusalén, aunque hubo 900 y tantos años, sin embargo hubo 200 y tantos años de contemporaneidad. Es decir, que si Adán comenzó a vivir en este punto y murió en este otro, digamos que Matusalén comenzó a vivir en este punto y murió en el año del diluvio, eso significa que este periodo, el final de Adán y el principio de Matusalén fueron como 240 y tantos años. ¿Qué contemporaneidad? Eso nos dice que la relación y experiencia que tuvo Adán se la pudo haber contado a todos los descendientes durante muchas generaciones. Incluso Matusalén la conoció. Y Matusalén no necesitó sino oír de Adán para llegar hasta la época del diluvio cuando Noé y Sem vivió hasta Isaac. Cuando Isaac era pequeño fue cuando recién murió Sem. Es decir, que aunque vivieron muchas generaciones, no se necesitó mucha gente para transmitir la revelación. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que los acontecimientos primitivos cuya tradición se fue pasando, se fue registrando en la familia de Adán. Porque la Biblia lo dice. Si usted pone cuidado, encuentra que en el primer verso de Génesis 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Y te dice cuándo nació y en qué año nació su hijo, y cuándo nació el otro y cuándo murió el otro. O sea que eso fue una transmisión. No fue solo algo necesariamente oral. De manera que cuando ya viene la época de Moisés, él recibió esa tradición. Moisés no era un tonto. Yo pienso que no había persona más erudita que Moisés, porque por una parte tenía la tradición hebrea y esa era la que él más valoraba en frente de la egipcia. Porque aunque él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, sin embargo, como dice la escritura, él no se contaminó, se mantuvo fiel. Él fue y subió a Madián y estuvo otros 40 años con la línea de Madián. Madián había sido uno de los hijos de Abraham por Sétura, no por Saras ni por Agar. Después de la muerte de Sara, él tomó una concubina que se llamó Sétura, de la cual tuvo varios hijos, uno de los cuales fue Madián, de donde surgieron los madianitas. Y Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. En el sacerdocio era donde estaba toda la tradición antigua. La misma Biblia nos muestra que no había nadie mejor que Moisés para conocer las vertientes de aquí, de allá, de todas partes. Dios sabía cómo prepararía a Moisés. De manera pues que Moisés tenía esa documentación antigua, esa tradición antigua, y dice Moisés en el libro de Génesis, que él escribió, que no fue el primero en escribir. Había otros que habían registrado tradiciones y hasta escrito genealogía antes. Cuando tú empiezas a leer, por ejemplo, el pasaje de Jacob, dice, esta es la historia de la familia de Jacob, Génesis 37:2. Así empieza. Entonces, cuando tú vas a escribir una historia, ¿acaso te la inventas? Tú acudes a los documentos antiguos y finalmente cuentas la historia basada en los documentos. Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. En Génesis 10:1 leemos, estas son las generaciones de los hijos de Noé. También en Génesis 36:1 dice, estas son las generaciones de Saúl, y estas son las de tal, y estas las de cual. Es decir, que Moisés, al referirse en esos tiempos antidiluvianos como a los posteriores, se valió de esos registros y tradiciones. También cuando habla que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres, y todas aquellas cosas extrañas que sucedieron en esa época tan corrompida, y por lo cual vino el diluvio, y que se repetirían
antes de la venida de Cristo, porque como fue en los días de Noé, así será. Y hay muchas cosas que ya sucedieron. Claro que entre los pueblos que habían vivido y heredaban esas noticias, ellos habían creado una mitología rara, pero esas mitologías tenían algún parecido con la realidad. Hablaban del dios tal, que el dios Júpiter vino y se disfrazó de esposo de la reina tal y tuvo un hijo y ese hijo había sido no de un hombre, sino de ese espíritu que había tomado forma de hombre, así como los ángeles toman forma de varones, como cuando se le aparecieron a Abraham, Jehová con dos ángeles. Eran varones y comieron, y después de los sodomitas querían violar a los dos ángeles. Eran ángeles. Eso significa que los ángeles tenían esa capacidad de hacerse varones y algunos hijos de Dios, Elohim, vieron a las hijas de los hombres y tomaron mujeres, y de la unión les nacieron gigantes. Y dice que estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Aquellos antiguos reyes famosos de la antigüedad, como Gilgamesh y otros, y todos aquellos que dice Moisés que fueron varones de renombre en la antigüedad. De ellos escribieron nada menos que en el tiempo de los egipcios, de las más antiguas civilizaciones. Moisés se está refiriendo a unos tiempos más antiguos, a los que aparecen con nombres de dioses y reyes míticos en las mitologías de las culturas antiguas. Moisés decían que eran aquellos nefilim. En todas esas mitologías, todas raras, aparecen esos gigantes, los titanes que leemos en Hesíodo, en Homero. Lógicamente, cuando llegó la época de la filosofía en Grecia, entonces ellos decían, bueno, ¿no será que a estos más bien hay que interpretarlos? Ahora ya la época era un poco distinta a lo que había sucedido antes del diluvio, porque Dios había juzgado aquello y esos ángeles que pecaron en los días de Noé fueron arrojados en el Tártaro, es decir, prisiones de oscuridad, para el día del gran juicio. De manera que hubo una reducción de esos fenómenos. Por eso cuando uno lee la historia antigua, da la impresión de que lee un poco de historia y un poco de mitología. Pero esa mitología es como mágica, como cosas mágicas parapsicológicas, fenómenos raros registrados también en los libros de los grandes poetas y en los libros sagrados de mitología griega. Los griegos decían, ¿no será que a estos más bien hay que interpretarlos? Se dice que cuando Júpiter movió la cabeza, de la cabeza le salió la gran diosa Minerva. ¿No será que la tal diosa Minerva se refiere a la sabiduría y al pensamiento? ¿Y las musas? ¿No será que se refiere a las inspiraciones? Y comenzaron a interpretar alegóricamente a los poetas antiguos. Entonces comenzó a darse ese proceso en Grecia, principalmente con Genófanes, y después le siguieron también Platón y las escuelas posteriores. Ellos ya no leían en clave literalista los poemas épicos y míticos antiguos de los griegos, sino que los leían en forma alegórica. Pero resulta que Dios providenció que hubiera un contacto entre la cultura judía y la cultura griega antes que llegara el Señor Jesús y antes que llegara el apóstol Juan. Algunos de los judíos empezaron a entrar en el estilo de la filosofía griega y trataron de interpretar también alegóricamente al Antiguo Testamento. Porque, claro, cuando hay dos culturas totalmente diferentes, hay que ver cuáles son las correspondencias para poder establecer un puente de comunicación entre una cultura y otra. Entonces los que estaban aquí en la cultura judía tenían que buscar en la maraña de la cultura griega algunos conceptos que ellos pudieran considerar equivalentes para poder comunicarse. ¿Por qué? Porque resulta que ya no estaban unos en un lado y otros en otro, sino que vino Alejandro Magno y se tomó Palestina. Él se murió, pero quedaron otros, sus 4 generales que le sucedieron: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Antíoco, y que se dividieron el gran imperio griego conquistado por Alejandro. Luego de ellos, la Biblia habla de los reyes del norte y del sur. Y luego incluso vino Antíoco Epífanes
uno de sus sucesores, y estableció la cultura griega, de manera que había una mezcla de cultura egipcia, de cultura griega y de cultura judía en Palestina. Israel había que tratar de hacer la correspondencia entre una cosa y otra, la fusión de las culturas. Desde los israelitas ellos encontraron el concepto que en hebreo correspondía al logos de los griegos, y el concepto era sabiduría. La sabiduría de Dios era el logos de Dios. Hubo algunos filósofos judíos que empezaron a interpretar al Antiguo Testamento en clave alegórica griega y tratar de hacer la correspondencia. A veces se les iba la mano, a veces se quedaban cortos. No era un proceso fácil. El Señor no podía venir todavía. Tenía que esperar que se cocinara esos contactos, porque Él iba a inspirar que el Nuevo Testamento se escribiera en griego. De manera que primeramente los judíos tenían que estar preparados. Para eso Dios tenía que permitir que Alejandro Magno se tomara Israel. Esa no es una cosa casual. En la parte norte de Egipto, justamente donde el río Nilo desemboca en el delta, en el llamado Bajo Nilo, cuando Alejandro Magno vino de Macedonia, lo que hasta hoy se llama Macedonia, vinieron por mar, cruzaron el Mediterráneo más allá de la isla de Chipre y se tomó todo eso y fundó una ciudad en Egipto que la llamó con su nombre, Alejandría. Cuando los asirios y los babilonios vinieron y se tomaron a Israel, en ambos cautiverios hubo judíos que se fueron para Egipto y se fueron a vivir justo en ese delta, a Elefantina y otros lugares cercanos. De manera pues que la cultura egipcia, la cultura judía y la cultura griega se encontraron en Alejandría. Es decir, que Alejandría era la olla de presión para hacer el sancocho. Por una parte era papa, por otra parte era repollo y por otra parte era carne. Pero cuando la carne está cruda o cuando la papa está cruda, algo falta. Pero cuando pasa el sancocho, la papa sabe a papa, pero también le queda un sabor a repollo, un poco de sabor a carne. Y la carne también le queda un poco de sabor a repollo y a papa. En fin, cada cosa conserva algo propio, pero también ha tenido que comunicarse con los demás. Es como si fuera una especie de química social, porque es que la química es eso, se mezcla un elemento con tal otro, pero a veces no se pueden mezclar. Hay que disponer de un catalizador, y es a través del catalizador que se puede mezclar el uno con el otro. Y resulta un tercer compuesto que es cloruro de sodio. El cloro solo puede envenenar, el sodio solo también, pero el cloruro en cierta cantidad y con el sodio en cierta cantidad da cloruro de sodio. Sal de cocina. Dios no termina su revelación completa, sino que tenía que preparar la humanidad y estaba detrás hasta de la política. Y él sabía a quién le daba el imperio y por qué y para qué. Y cuando se le acabó la hora a Nabucodonosor, que fue el que hizo ciertas cositas, entonces dijo, Ciro, ahora te toca a ti. Entonces llega Ciro. Pero todo ese permiso que Dios le dio a Ciro era para que Ciro hiciera algo en relación con Israel. Israel tiene que salir de Babilonia y venirse de nuevo a su tierra y comenzar de nuevo la nación. Todo ese proceso histórico es Dios trabajando. Antes de que llegara Cristo, en Israel hubo un hombre que se llamó Aristóbulo, que era de los judíos, quien fue el primero que comenzó a tratar de hacer un puente entre la cultura griega y la cultura judía, israelita, y buscar esa correspondencia entre la sabiduría y el logos. De manera que ahora cuando se hablaba de sabiduría, se pensaba en logos. Cuando se pensaba en logos, se hablaba de sabiduría. Cuando Juan leía que Proverbios de Salomón decía sabiduría, él decía, bueno, esto me lo van a entender los griegos si les digo logos. Si le digo verbo,
Después de Aristóbulo vino uno que se llamó Fenio, y después, ya en tiempos de Jesús y de Juan, llegó Filón de Alejandría, el máximo exponente del judaísmo helenista, al que podríamos llamar el fundador de la escuela alegórica, aunque ya antes Aristóbulo y otros habían dicho algo. Sin embargo, se puede decir que la cumbre de ese proceso fue Filón de Alejandría, y fue justamente en Alejandría. Vemos pues que el trabajo que Dios hizo con Filón y antes con Aristóbulo y otros sirvió para que los apóstoles estuvieran preparados para leer a Moisés, no solo en sentido literalista, sino en sentido alegórico. Ahora el tabernáculo tenía un significado para ellos. Dios tuvo que preparar su mente para poder captar lo que Dios quería revelar. Dios tenía que prepararle al sacrificio este cordero, el cordero de Dios. El aceite es el óleo de la santa unción. El tabernáculo es la iglesia, la casa de Dios, no de piedra, sino la casa de Dios. Es decir, toda la base de la interpretación alegórica que el Nuevo Testamento ve en figuras en la ley de Moisés. Para que ellos pudieran dar ese paso, Dios tuvo que hacer un trabajo. Después de Moisés vinieron los profetas, los asirios y los griegos. Las idas, las venidas, las guerras, las mezcolanzas, los profetas separando lo que era válido de lo que era inválido. Todo ese proceso del Antiguo Testamento hasta llegar ahí. Ya en el tiempo de Jesús y de Juan fue cuando apareció Filón. Después aparecieron Bernabé y Pablo, y todos eran del primer siglo de nuestra era. Ahora sí se podía entender el fondo israelita en griego, para que todas las naciones gentiles pudieran ser evangelizadas. Pero para que pudieran ser evangelizadas, Dios tuvo que hacer un trabajo con Alejandro Magno y decir, mira, Alejandro, yo te voy a dar hasta la India. Y después de que vino Alejandro Magno, impuso la cultura griega en todas partes, tanto que hasta San Pablo escribía griego, hasta San Juan escribía griego, hasta en la cruz de Cristo tenía que escribirse en latín, en griego y en hebreo. Después Dios dijo, ahora, después de los griegos, le voy a dar el imperio a los romanos. Vinieron los romanos y organizaron políticamente lo que con Alejandro era cultural. Con los romanos fue política, fue derecho, fueron carreteras, ya no habían fronteras. Ahora Pablo podía ir hasta Roma, podía ver todo esto. Eso significa que Dios preparó la evangelización, hizo un trabajo de arar para Dios. Cuando estaban todas esas culturas confluyendo, todo eso produjo una gran influencia en Israel, porque justo donde puso Dios a Israel, si miramos el mapa, abajo está África, arriba está Europa, al este Asia, y justamente Israel queda en la parte central. Mejor dicho, en el punto en que tiene que confluir todas las influencias, todos los entornos, todos los factores para que la humanidad exista para el Señor Jesús, para la revelación completa de Dios para todos los hombres. Esas no son casualidades. Dios no ubica las cosas en ninguna parte por casualidad. Dios hace un trabajo minucioso. Dios a cada nación le dio sus límites, su habitación y su misión dentro del contexto general. Nosotros tenemos que entender nuestra función en Colombia. Estamos ubicados muy bien, porque si ciertamente del oriente sale el sol, en el occidente se pone, y el arca estaba en el occidente. Pero bueno, solo el Señor lo sabe. Entonces, ya entendiendo todo el proceso de lo que Dios ha hecho, vamos a mirar ahora sí que es la sabiduría del Logos. Entonces, hermanos, llega Juan con el concepto del verbo y comienza a decir lo que decía Salomón. Salomón tampoco era cualquiera. ¿Saben qué dice la Biblia de Salomón? Así como de Moisés. Dice que era más sabio que todos los orientales. Sabía más que los caldeos, que los asirios, que los acadios, que todos,
Justamente Dios tenía que hacer una preparación tremenda y llega la hora de la revelación. Dice el apóstol Juan, en el principio, y así comienza Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero claro, Dios para crear necesita de la palabra. Y entonces empieza Juan a añadirles detallitos. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el verbo. Es decir, que a lo que Moisés había dicho hasta aquí, le tocaba a Juan añadir algunas otras cositas que para la época de Moisés no estaban preparadas, pero sí para la época de Juan apóstol. Es como si volviera a escribir el Génesis. Decía Moisés en el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero claro, no podía empezar a hablar del Padre, Hijo y Espíritu Santo en el tiempo de Moisés, cuando ellos lo que tenían era que salir de un montón de politeísmo y demonismo, porque los demonios y todos esos ángeles y Nefilín se habían hecho los dioses del paganismo. Todo era un desastre. Había entonces que trabajar en el monoteísmo, y esa parte le tocó a Moisés. Dios no podía empezar con la Trinidad en tiempos de Moisés, pero sí dejó algunas señales. Hagamos, plural, al hombre a nuestra, plural, imagen conforme a nuestra semejanza. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Plural. Son señales, pero no es todo, porque había que enfatizar primero la unidad de Dios en esencia y después vendría la Trinidad en personas. De manera que Moisés empieza diciendo, al principio Elohim creó. Ahora Juan dice, bueno, claro que Moisés no dijo mentiras, pero es que antes de crear ya era el verbo. Moisés no dijo esto porque no era la hora. En el principio aquí, antes de crear, era el verbo. Es decir, que Juan sacó toda esa cosecha del trabajo de Dios allá en Éfeso y dijo él, aquí es donde va el verbo. Era el verbo, o sea, la razón de Dios y la palabra de Dios por medio de la cual creó todas las cosas. Claro que Moisés todavía no podía decir eso, porque se iba a armar un lío en ese tiempo. Ahora sí es la hora de decir que entre la creación y Dios, el intermediario era el verbo que conocía y hablaba en nombre de él. Conocía con Dios. Por eso es que si volvemos a leer Proverbios 8:22, donde habla la sabiduría de Dios, que es el verbo, encontramos lo que dice el verso 22. Jehová, o sea, Yahvé está hablando, como nos lo demostró nuestro hermano Alejandro, la sabiduría de Dios que es en Cristo. Está hablando el verbo. Ya sabemos que verbo equivale a logos, que a su vez equivale a sabiduría. Ya ese trabajo lo hizo Dios con Aristóbulo, con Penio y con Filón, en tiempos de Juan. Ya era algo que estaba cocinado, que estaba listo. Leemos Proverbios 8:22. Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Claro, Dios poseía la sabiduría en el principio, pero cuando habló Moisés, él no dijo esto. Moisés, que había sido criado con toda la sabiduría de Egipto y a los pies del sacerdocio de Madián, y además con la tradición, pues no había dicho esto. Pero Salomón, que era más sabio que todos los hombres, había dicho esto. Y ya todo el trabajo de Dios estaba listo para Juan. Entonces, al leerlo, Juan dijo, Yahvé me poseía en el principio. ¿A quién? A la sabiduría, claro, lógico. Ahora sí entendía Juan, y esa sabiduría es el verbo de Dios. Entonces, por eso en el principio era el verbo, Yahvé me poseía en el principio.
y el verbo era con Dios. Nótese que Salomón decía por el Espíritu Santo, ya de antiguo, antes de sus obras. Y en Juan dice que el verbo era antes de todas las cosas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan está acrecentando, perfeccionando la revelación, porque es con Juan que se termina la Biblia. El último a escribir fue Juan. Moisés fue antes y después los otros. Hubo esos periodos claves. Un periodo clave con Abraham, otro periodo clave con Moisés, otro periodo clave con Samuel, David y Salomón. Otro periodo clave con Esdras y Nehemías. Y el otro periodo clave con el Señor Jesús. Los apóstoles, Juan el Bautista, sus apóstoles Jacobo, Cefas, Juan y Pablo. Ese era el momento de completar la revelación. Se le iba añadiendo más detalles. Dios no puede decir todo de golpe. Tenía que empezar primero con una piedra ungida, Betel. Después un poquito más complicado, el tabernáculo con un solo candelero. Después más complicado, el templo con 10 candeleros. Después Ezequiel. Ezequiel, te quiero mostrar lo que yo quiero. Ustedes no me han entendido, pero están en Babilonia. Están hecho un desastre, pero yo sigo queriendo lo que quiere Moisés. Pero ven, Ezequiel, te quiero mostrar el templo. Y si se arrepienten, enséñales todas sus descripciones y les muestra la visión del templo, ya con muchísimos más detalles. Pero no nos podemos meter en Ezequiel sin pasar por Crónicas, o por Crónicas sin pasar por Éxodo, o por Éxodo sin pasar por Génesis. Entonces Dios pasa de lo simple a lo complejo. Y lo mismo hace acá. Jehová me poseía en el principio, y ese era el verbo, ya de antiguo, antes de sus obras. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y eso lo dice justamente donde habla de que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y en él fueron creadas todas las cosas. Ahora Pablo ya estaba preparado. Pero ¿dónde había nacido Pablo? En Tarso. Y había sido criado a los pies de Gamaliel, pero también en Tarso. ¿Sabe dónde queda Tarso? En Asia Menor, que comprendía tanto la cultura occidental como la cultura oriental. Perdón. Y ahí fue formado Pablo para poder hacer la transición del antiguo al nuevo pacto. Fue un trabajo de Dios. Hermanos, nuestra vida, la de cada uno de nosotros, es preparada por Dios para su trabajo. Dios no está improvisando nada de lo que a ti te sucede. Tú naciste donde tenías que nacer, con los padres que debían ser, la cultura que correspondía, la clase social que era, las experiencias precisas. Estudiaste lo que era y no estudiaste lo que no era, y pasaste lo que tenías que pasar a fin de que pudieras ocupar tu lugar en el lugar eterno con Dios. Y todos los demás también. Y luego Dios toma esa piedra con aquella otra y con la siguiente, y las ensambla toditas en su casa, porque Dios hace una coherencia de todo con todo. Aquí estamos viendo cómo Pedro, Pablo, Juan ya estaban capacitados para entender todo lo que había sido revelado en el pasado y poder hablar para el futuro. El Señor dice, eternamente tuvo el principado. Desde el principio, en el principio era el verbo eterno. Era Dios, era con Dios, porque me poseía y con él estaba yo ordenándolo todo. La sabiduría estaba con el sabio,
con el anciano de días, el Hijo con el Padre ordenándolo todo. Entonces el Verbo era con Dios. Pero si es la sabiduría de Dios, ¿cómo puede ser menos que el Hijo? Y el Verbo era Dios, el unigénito del Padre. Para poder decir unigénito, tenía que tener todas esas raíces. Volvamos a Proverbios 8, en donde hablando de sabiduría dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Por eso de Cristo se dice engendrado, pero no creado. ¿Por qué no creado? Eternamente tuvo el principado. El príncipe es el hijo del rey. Y en este caso el rey es el padre. El príncipe de los ejércitos, el heredero del padre, es el hijo. Ese es el verbo en que en el principio era con Dios y era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Agustín de Hipona decía, cuando yo estudié filosofía, ya conocía el concepto del verbo, pero no que se había encarnado. ¡Aleluya! Eso fue a partir del Señor Jesús. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Por eso se llama firmamento. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. El verbo era con Dios. Y eso es la coexistencia de las divinas personas. Ahora no podemos decir que no sea persona. Él dice, con él estaba yo. Es decir, que la sabiduría de Dios tiene conciencia de sí misma. Porque si Dios tiene conciencia de sí mismo, el Padre, y tiene de sí una imagen que es igual a sí mismo, si esa imagen de Dios no tuviera conciencia de sí misma, también como persona no sería igual al Padre. De manera que Dios no tendría de sí una imagen completa. Pero ahora Dios tiene de sí una imagen completa. Y como Él es persona, la imagen de sí es también persona. Porque es en Dios. No es como nosotros. Nosotros solo tenemos un pálido reflejo. Pero en Él todo es elevado a la suma perfección. De manera, pues, que la imagen fue engendrada por Dios. Yo te engendré hoy, le dice el Padre al Hijo. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es el Hijo eterno. Por eso se dice eterno, porque eternamente tuvo el principado. Por eso se habla del Verbo eterno y del Hijo eterno, del Padre eterno y del Espíritu eterno coexistentes. Mas es un solo Dios, una sola esencia divina, pero tres personas subsisten en esa única esencia, porque el Padre que tiene vida en sí mismo le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque el Hijo es su imagen. Por eso dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no tenía forma de siervo, sino que tomó forma de siervo. Por eso la sabiduría dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él. El carácter, la impronta, en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Por eso se hizo carne. Entonces, aquí vemos una parte que es un poco bien preciosa, pero que tal vez en nuestra misma mente
no podemos entender el engendramiento completo, porque sabemos que el mismo engendramiento es en la eternidad. O sea, ese hoy no es de tiempo de nosotros, sino es en la eternidad, porque el Padre siempre ha sido Padre. Sí, o sea, es eterno. Por eso sabemos que el Padre siempre ha sido Padre, porque el Padre siempre eternamente ha tenido un Hijo. Y el Hijo siempre ha sido Hijo porque eternamente siempre ha estado o ha estado con el Padre. Entonces hablamos de esa eternidad, no en eternidad. No, es que nosotros solamente pensar en eternidad ni siquiera podríamos describirla, porque eternidad para nosotros estamos metidos en algo de tiempo. Aún, cuando dice el cielo nuevo y la tierra nueva y que viviremos eternamente con el Señor, pensamos es en un largo tiempo, porque no podemos entender todavía lo que es eternidad, ¿cierto? Pero en la misma dice que el Señor ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Por eso nosotros deseamos algo que todavía no logramos ni entender ni comprender. Pero pues la misma eternidad es algo que vamos a estar viéndola de parte del Señor. Entonces, en esa parte de la eternidad, pues quería aclararlo. No significa que es una creación como lo leíamos, sino que en la eternidad ha sido engendrado, no creado. El Padre siempre eternamente ha sido Padre y el Hijo eternamente siempre ha sido Hijo. Entonces, no que hubo un momento en la eternidad y ¡pum! Se convirtió en hijo y pues el padre al tener un hijo se convirtió en padre. Nunca ha existido nada de eso, sino que es la parte de la Trinidad, de la Trina Deidad. Entonces, eh, este libro que estábamos leyendo ahorita, que se llama Cristo en la Eternidad y la Trinidad, que es muy bueno, solamente era como un excursus cero. Es porque yo le digo excursus cero, porque según el libro que nosotros estamos leyendo, que es Introducción a la Teología General, el hermano Gino va a poner un excursus 1 acerca de la encarnación, pero pues antes de la encarnación era necesario entender un poco de el verbo de la divinidad del Hijo para llegar a entender la encarnación. Y el segundo excursus que el hermano Gino tiene es acerca de las tipologías, de las fiestas tipológicas que hay. Entonces, esos son los dos excursus que si el Señor nos permite vamos a estar mirando. No sé si hay algo para añadir, para hablar, para preguntar